muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Excepciones, un programa que a estas alturas del partido espero que ya tengan claro para qué nos lo inventamos, así que hoy no voy a dar tantos rodeos y voy a ir al grano, sobre todo porque parte del tema de hoy tiene que ver con los muchos rodeos que rodean el tema y que hacen difícil abordarlo. Hoy vamos a hablar de la violencia contra la mujer, sumándonos a los muchos llamados de atención que seguro se producirán esta semana sobre el tema, dado que el 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Para quienes no saben que este día existe, les cuento que existe desde 1981, año en el que el movimiento feminista latinoamericano decidió conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal en la República Dominicana. En 1999, la fecha fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se estableció una suerte de definición universal para entender qué es la violencia contra la mujer. Esta es la definición, abro comillas. Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Es una definición que quise compartirles porque me parece tan detallada que por momentos me parece absurdo que hayamos tenido que llegar a explicar de manera tan puntual algo que uno diría que tiene que ver más con el sentido común que con el poder de incidencia que tiene un organismo internacional como la ONU. Quiero decir, ¿cómo será de grave la violencia contra la mujer? ¿Cómo estará de normalizada? Que hizo falta llamar la atención de la ONU sobre el asunto para que la ONU a su vez ejerza presión sobre los gobiernos de todo el mundo para que atienda esta situación. Bueno, yo les voy a decir cómo es de grave. Según cifras de la ONU, para eso es que sirve en parte tener a un organismo internacional frente al asunto, para tener cifras, según la ONU, se estima que 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual y algunos estudios muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres. Eso quiere decir que todos ustedes, los que están viendo y los que me acompañan en el estudio, muy seguramente conocen a alguna mujer que ha sufrido estos tipos de violencia y no tienen ni idea. Porque parte del problema es que estas violencias todavía están tan normalizadas que ni se denuncian formalmente ante la policía ni se comentan con familiares, amigos y amigas. ¿Y por qué es importante que todos tengamos ideas sobre lo altos que son los indicadores? Pues porque según la ONU, las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia en comparación con las que no la han sufrido, así como muchos otros problemas de salud que pueden perdurar incluso después de que la violencia haya terminado. Y si las mujeres somos la mitad de la población mundial, esto quiere decir que la mitad de la población mundial está teniendo una calidad de vida muy inferior a la que podría tener y que los problemas que está atravesando sin ningún tipo de ayuda están contribuyendo a aumentar varios problemas sociales. Problemas que para ser solucionados necesitan la generación de políticas públicas que si siguen siendo generadas sin tener en cuenta el antecedente de la violencia contra la mujer, van a ser políticas que a duras penas van a funcionar como pañitos de agua tibia. Si les parece que exagero, les voy a poner un ejemplo. Hasta 1979, es decir, hasta hace 43 años, en el Código Penal colombiano, cualquier hombre que alegara que su esposa le había sido infiel y que por eso la había matado, tenía a su favor un artículo que le permitía conseguir rebajas de hasta la mitad de la pena. Con una figura legal así, ¿para qué servían políticas públicas diseñadas para la protección de la niñez o para garantizar el acceso a la educación de las mujeres, si en cualquier momento un hombre podía matarlas argumentando infidelidad como motivo? No es cualquier bobada, porque si además les parece que este dato es muy viejo, piensen que lo que significa es que sus mamás y sus abuelas crecieron creyendo que merecían ser asesinadas si eran infieles. Y esta idea les fue transmitida a ustedes, hombres y mujeres adultas y adultos del 2022, que quizás no tienen claro que existe al menos 21 tipos de violencia contra la mujer, dentro de las cuales hay 7 que son las más frecuentes. Pero bueno, si están viendo este programa, podemos pensar que están dando un importantísimo primer paso. Porque
Para ayudarlos a entender este tema, para ayudarnos a visualizar cada vez mejor las violencias que existen contra la mujer, hoy tengo dos invitadas ideales que les voy a presentar al regreso. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar de la violencia contra la mujer, un conjunto de violencias que afectan a 1 de cada 3 mujeres en el mundo y que pese a ser cada vez más denunciada, todavía no es suficientemente evidente como para que todos nos pongamos a oponernos a ella y los gobiernos tomen todas las medidas necesarias para acabarla. Por eso, hoy nos acompaña Susana Mejía. Ella es comunicadora social, feminista con más de 8 años de experiencia implementando proyectos sociales con enfoque de género y parte de la Red Nacional de Mujeres. Buenas noches, Susana. Bienvenida a Sin Excepciones. Hola, Caroline. Muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Por otro lado, está con nosotras Olga Amparo Sánchez. Ella nació y creció en Medellín, estudió trabajo social y tiene un máster en estudios de población y estudios demográficos. Y ella es cofundadora y coordinadora de la Casa de la Mujer. Bienvenida, Olga. Gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer también estar acá. Este tema, para algunas de nosotras que estamos en estos temas, es como que es tan evidente, tan entendido que todavía, a mí por lo menos me cuesta entender por qué no logramos difundirlo lo suficiente. Y para hacer para hacernos una idea de lo difícil que es difundirlo, hoy tengo un video que quiero que ustedes vean para que nos sirva como de detonante de la conversación. Las voy a invitar a que lo vean en ese monitor y después lo comentamos. ¿Listo? Vanessa, ¿debemos llamarle feminicidio o asesinato? Buenas tardes para ti, para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. Creo que hay que llamarle asesinato. Usted empezó muy bien hablando de lo del feminicidio y de hecho así empieza este informe de Oxfam diciendo, hablando del dato de cuántas mujeres, dice 1.831 mujeres fueron asesinadas en 2016 por el solo hecho de ser mujeres. Evidentemente, para mí es evidente, no veo cómo hay gente que no lo puede ver. Estas mujeres no fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. ¿Por qué? La mayoría de los asesinatos de hombre a mujer son asesinatos que tienen que ver con celos y con la pareja. Es decir, el hombre no la asesina por el solo hecho de ser mujer. Si fuera por el solo hecho de ser mujer, ese hombre andaría por la calle matando a cualquier mujer, porque lo que ustedes quieren decir con feminicidio es que la mata por ser mujer. Entonces, es evidente que es un asesinato y no es un feminicidio. Sin palabras. Okay. Yo sé que es fuerte. Ella puso unas cifras ahí. Quiero mencionar unas cifras más recientes que son también de la ONU. Dice aquí, a nivel global, alrededor de 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, unas 47.000 de ellas a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. En el 58% de todos los homicidios cometidos por parejas íntimas y o en el contexto familiar, la víctima fue una mujer o niña. Para mí esta cifra es suficientemente fuerte como para contrarrestar la afirmación de la entrevistada del video que acabamos de ver. Y me inquieta mucho por qué para una persona como esta persona es tan difícil entender que decir feminicidio sirve para un montón de cosas, nos sirve para visibilizar, para entender, para informar. ¿Por qué para algunas personas es tan difícil? Pues yo creo que hay varias razones. Uno, la naturalización de las violencias, el considerar que es como algo consustancial a la vida de las mujeres, que no merece sanción. Gracias pues al movimiento feminista hemos avanzado un poco en relación de eso, pero también tiene que ver con la valoración que se hace de la vida de las mujeres. La vida de las mujeres no vale, no merece ser llorada, la sociedad no tiene responsabilidad hasta ahí. Yo diría, ¿qué pasaría en una sociedad si el número de asesinados fueran los varones o el número de violencias que viven en la casa fueran los varones? Habría acuerdos de paz. Yo digo, la peor guerra que le han declarado a las mujeres es en el espacio privado y de eso poco se habla. Todavía. Todavía, sí. Yo siento que también es un poquito de ignorancia y de minimizar ese término, ese concepto de por el hecho de ser mujer.
no llegar a ahondar, digamos, un poco sobre por qué se pone ese concepto de qué significa el hecho de ser mujer, y llevarlo a que no, pues es que cualquier mujer, o sea, el feminicidio es asesinar a cualquier mujer, y yo creo que eso es un error en el que recaen mucho los medios de comunicación y las personas que no se detienen un poco a estudiar sobre el tema y creen que es que feminicidio es asesinar a una mujer. Ya. Pasa con muchas personas en los medios de comunicación, pero yo creo que también es importante, o sea, yo no sé quién es esa señora, pero yo creo que también es importante tener en cuenta que no todos en los medios de comunicación son así, y también los medios de comunicación han tenido avances. Yo empecé a trabajar en el mundo, pues entré como al mundo feminista de organizaciones de mujeres en el 2008 más o menos, y yo me acuerdo que cuando yo entré no se hablaba nada del tema. Y bueno, tampoco el feminicidio estaba tipificado acá, no había una ley, justo en ese momento se aprobó la ley de violencias, la 1257, que es el marco normativo más importante que hay en Colombia frente a la prevención y eliminación de violencias, pero en ese momento nadie hablaba del tema, y poco a poco, gracias también al trabajo de las organizaciones de mujeres que han venido haciendo y que han venido insistiendo y como estorbando y molestando, sí, se ha hablado más, y yo creo que ahora las y los periodistas se toman un poquito el trabajo de averiguar más. Entonces yo creo que también es una cosa de que se minimiza el concepto, no se ahonda en él, no se entiende qué implica un feminicidio, qué hay detrás de ese feminicidio, porque ella lo dijo. Ella dijo, pues también en los feminicidios hay unos antecedentes de violencias. En la mayoría de los feminicidios de mujeres que son víctimas de feminicidio tienen antecedentes de violencia por parte de sus parejas, violencia intrafamiliar, y ella no. Claro, ella llega solo como al final del asunto, no recorre el camino de las violencias, ¿no? Que es progresivo y que es un conjunto, ¿no? Como que no se tiene el mapa completo. Además, perdóname, descontextualiza. Porque, a ver, el feminicidio, si algo hace el concepto de feminicidio, es poner en el espacio público la magnitud de las violencias contra las mujeres, y como decía Susana, es como el final de un ciclo de violencias. Lo más dramático es que la mayoría de mujeres que son víctimas de feminicidio han puesto denuncias, han pedido medidas de protección, o la familia las ha protegido. Digamos que sacar el concepto y decir que entonces si fueran feminicidio el hombre andaría matando por toda la ciudad, tampoco. No es así, porque es quitarle además el mensaje político que tiene el concepto de feminicidio. Es decir, aquí sí se asesina por ser mujeres, porque no se valora la vida de las mujeres. Claro, y todo eso se hace visible cuando uno hace el recorrido de todas las violencias previas a esta, porque el feminicidio es como la expresión más brutal, grotesca, y más lamentable de este camino de violencias que sí tienen que ver con el ser mujeres y sobre todo con las relaciones de pareja y toda esta concepción. Pero para que nos ubiquemos mejor, arranquemos por explicar, Susana, ¿qué es la Red Nacional? Para ubicarnos. La Red Nacional de Mujeres es una articulación de organizaciones de mujeres y de mujeres que es de carácter feminista, nació hace más de 30 años después de la Constituyente, o sea, un grupo de mujeres que trabajaron haciendo incidencia para el reconocimiento y visibilización de los derechos de las mujeres en el proceso de la Constituyente. Luego se reunieron y conformaron la Red Nacional de Mujeres, y en este momento tenemos presencia en 16 territorios del país, que está representada por organizaciones de mujeres locales que hacen un trabajo independiente, pues, pero están, digamos, integradas a la red por la agenda política común que hay, y trabajamos varios temas, entre esas prevención y eliminación de violencias, construcción de paz, derechos sexuales y reproductivos y participación política de las mujeres. O sea, la violencia es solo un tema dentro de un gran universo. Claro, la violencia también está, o sea, porque cuando tú vas a trabajar participación política, hay violencia política. Cuando vas a trabajar construcción de paz, pues se entienden todas esas violencias que han sido víctimas las mujeres en el marco del conflicto armado. Entonces, digamos, la violencia también marca todos esos escenarios, pero pues también se intenta trabajar esas violencias cotidianas, que en este país están un poco rezagadas, que si quieres lo hablamos ahorita porque creo que es un tema importante, pero sí. Es que la violencia es transversal. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué hace la Casa de la Mujer? ¿Qué es la Casa de la Mujer? La Casa de la Mujer es una organización feminista que lleva 40 años. Este año estamos cumpliendo 40 años.
Surgimos de los movimientos feministas en Colombia de finales de los años 70. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con y para las mujeres. Nuestra columna vertebral son como 3 elementos. Uno, el trabajo con las mujeres para que ganemos conciencia que tenemos derechos. Y eso lo podemos oír nosotras como muy extraño, pero en los territorios las mujeres no saben que existe una ley que las proteja. Los varones les siguen diciendo que le quitan los hijos y las meten a la cárcel, y eso no es así. Entonces, todo ese proceso de formación en las mujeres, de ganar autonomía, trabajamos también en los territorios para desarrollar capacidades y habilidades en los grupos para que incidan en las agendas locales. Trabajamos en prevención, en todo lo que tiene que ver con violencias, en el proceso con las mujeres, pero también en la exigencia del Estado de que se cumpla la ley. Bueno, trabajamos con mujeres víctimas del conflicto y fuera del conflicto, hacemos incidencia, los temas fundamentales, pues violencia, participación política, paz, y en eso es cómo las mujeres tienen que ser valorado la experiencia y la autoridad de las mujeres. Hay como 2 cosas ahí, ¿no? Es como que por un lado hay como que generar conciencia y pedagogía entre las mismas mujeres y luego exigir leyes y políticas hacia el Estado. Son como 2 vías, pero yo estoy viendo que gran parte del reto, para no decir problema, del reto que tenemos con la visibilización de las violencias es justamente lo que hablábamos ahorita de tener claro todo el camino que se recorre y todos los tipos de violencias. Entonces les quería pedir que me ayuden a hacer hacernos una idea de cuál es la situación de cada una de estas violencias aquí en Colombia y también cómo podemos hacer para que seamos más conscientes. Voy a empezar, tengo como 7 violencias. Entonces, cada una se puede pedir una para que me ayude a explicarla. Quiero empezar por la violencia psicológica. La violencia psicológica a veces es difícil de tocar, ¿no? Como no solo para quien la está sufriendo, sino incluso para el que la ejerce y para quien observa. Es como, ay, no, pero eso no es tan grave, eso no está pasando. ¿Cómo hacemos para entender bien la violencia psicológica? ¿Cómo podemos definirla bien? Eso es... Nosotras mismas nos preguntamos eso todo el tiempo, porque la violencia psicológica está, digamos, se entiende, o cuando tú la vas a denunciar, la denuncias como parte de violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos. Y primero, por parte de la víctima es muy difícil de reconocer, porque lo que decía el Amparo ahorita, o sea, las violencias están tan naturalizadas, sobre todo esas violencias psicológicas, que muchas veces las mismas víctimas, cuando están siendo víctimas de esa violencia, pues no lo reconocen. Entonces, están acostumbradas a unos tratamientos por parte del victimario que son bastante pues, violentadores, victimizantes, pero ellas no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, cuando llegan a donde el funcionario pone la denuncia, pues es más difícil porque el funcionario tampoco las entiende. Exacto. Entonces es muy difícil porque ya de por sí hay unas barreras muy grandes para que las mujeres vayan a denunciar, porque hay muchas barreras, pero entre esas están que los funcionarios, comisarios de familia, policías, fiscalías, no están lo suficientemente sensibilizados. Yo creo que no tienen sí tienen formación porque se hace esfuerzo, pero entonces la formación no es suficiente porque también hay que sensibilizarlos, que ellos puedan, digamos, entender qué implica para una mujer ser víctimas. Entonces, para una mujer es muy difícil poner una denuncia frente a una violencia psicológica y luego que haya un proceso de penalización hacia el agresor o que haya medidas de protección y de atención importantes, pues porque obviamente también si el funcionario pues no está sensibilizado y no entiende que eso es un tipo de violencia, pues tampoco les va a brindar, exacto, sí. Pero en tu experiencia no, pero di lo que tienes que decir. No, es que generalmente las violencias no están como aisladas. ¿Qué quiero decir con eso? Decir que en la vida cotidiana las mujeres reciben una multiplicidad de violencias. Por ejemplo, la violencia psicológica generalmente está asociada o a violencia económica o a violencia física. Muy rara vez es solamente violencia psicológica. Entonces, yo no creo que más que definirla es cuál es el impacto que tiene en la vida de las mujeres esa violencia que va poco a poco disminuyendo su autoestima, lesionando su capacidad de toma de decisiones, su autonomía. Entonces, ¿qué es lo difícil de ver a veces en los estrados judiciales? Y es, bueno, ¿y cómo la mido?
¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál ¿Cómo fue el midió efecto? Entonces, las mujeres empiezan una carrera de la prueba psicológica, de que el psiquiatra las medicalizan. Entonces, digamos que todavía, a pesar de los avances que tenemos, no hay un mecanismo que evite a las mujeres tener que pasar todo ese tránsito de volver y contar y decir, y las mujeres desisten. Entonces creo que hay que mirar cuál es el efecto realmente en la vida de las mujeres, que la violencia psicológica es devastadora. Yo tengo acá como datos de una herramienta que he visto que se utiliza en muchos espacios y es el violentómetro, ¿no? Que es como estos grados, y creo que en el grado 1 se encuentran muchos de los signos de lo que sería violencia psicológica, entonces quería mencionarlos, que son las siguientes. Primer grado, te hace bromas hirientes, te ha chantajeado, te ha engañado, te ha mentido, te ha ignorado, te ha hecho escenas de celos con amigos o amigas, te ha culpado injustamente, te ha descalificado, te ha ofendido, te ha ridiculizado, te ha humillado en público, te ha amenazado. Todo esto yo veo que es como el terreno de lo verbal, ¿no? Muchas veces. Y ahí está una naturalización tremenda, ¿no? O sea, cuando uno ve discusiones de pareja o cuando escucha los relatos de las amigas de qué me dijo y qué le dijo, y es como, entonces le dijo esto, y hay una naturalización, es como, normal, pues le dijo eso, y es como, sigamos, cambiemos la página. En la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que hace que una mujer haga un clic entre decir, eso es normal, a decir, no, esto no es normal, esto no está bien? ¿Qué puede ser el clic? Ustedes trabajando con mujeres, o sea, porque a uno le pasa con amigas, ¿no? Dice, ¿cómo hago para que lo vea? Y con uno mismo. Creo que las amigas son importantes Las amigas son claves, Son claro. claves en eso. Es difícil, yo no sé, nosotras en la red no prestamos atención ni legal ni psicosocial a mujeres víctimas. Entonces a veces uno pues no está tan cerca de los casos que hay, pero yo creo que va muy de la mano con lo que decía Olga Amparo, y es que como esas violencias casi siempre están asociadas a otros tipos de violencia física o económica, yo creo que va más por ahí, es como a medida que la mujer ya va llegando como tocando fondo, pues cuando ya dice como no aguanto, sí, cuando ya no aguanto más, es que se da cuenta. Muchas veces pasa con las violencias psicológicas que uno se da cuenta después. Claro. Y hasta a mí me ha pasado, o sea, con relaciones... Después de que ya pasó, sí, caes en cuenta. yo de me pongo a ver casos así y me pongo a pensar en cosas que a mí me han dicho y yo digo, y eso pues que yo estoy en este mundo, pero uno muchas veces no se da cuenta, entonces también son cosas que uno se da cuenta de manera tardía. A ver, es que yo no creo que haya una receta cuando se da cuenta la mujer, cuando hace el clic, porque tiene que ver mucho con la historia de cada mujer. Hay mujeres que se dan cuenta en el primer hecho. Y las dicen radicales, y ella dice, no, esto no está normal. Hay otras que pueden pasar 5, 10 años y se dan cuenta. Entonces creo que ahí lo más importante a mí me parece es lo que decía Susana, las amigas juegan un papel, pero las amigas que le ayuden a cuestionar porque hay amigas también que nos dicen, no, tranquila, pero si eso lo dicen todos los hombres, eso no hay problema, pero si es tan querido, si te dio flores, bueno, todo lo que nos dice, porque eso está asociado con el amor romántico. Es decir, la violencia psicológica creo que tiene mucho que ver cómo hemos asumido que nos deben amar y las demandas que nosotras también hacemos para que nos amen. Entonces hay mujeres, uno escucha mujeres en el proceso de atención o acompañamiento que dicen, pero es que no me cela, y el que me cela es una expresión de amor, es la malformación que nos han hecho. Y yo sí creo que hay un proceso importante, es empezar por el trabajo con nosotras mismas. De acuerdo. Otra violencia que es mucho más difundida, al punto de que a veces es utilizada como para generar morbo, básicamente, es la violencia sexual. Esta, digamos que es mucho más evidente y aún así tiene como unos matices que hacen difícil identificarla a veces. O sea, por ejemplo, el escenario de una violación dentro de un matrimonio, por ejemplo. Esta idea de que no, pues es que es mi marido, entonces eso no es violación. Entonces, como poder hacer ese clic. O las demandas, o sea, la exigencia de tener sexo sin que haya el deseo, y entonces como la coacción dentro de la relación sexual. ¿Cuál es el escenario aquí en Colombia ahora mismo con la violencia sexual? No solo a nivel como de normativa, sino como de estado de conciencia de nosotras.
Ay, ese es uno de los terrenos más resbaladizos, a ver, más resbaladizos por varias razones. Uno, porque se ha considerado que violencia sexual es solamente violación. Entonces hay como la creencia de que si no me viola, no es violencia sexual. Todos los tocamientos indebidos, la obligación a tener sexo sin querer, además a eso lo asocias a que dentro del matrimonio está una cosa que se llama el débito conyugal, que es la obligación. Afortunadamente eso ha ido cambiando en la ley, pero en la práctica no. Es como un deber. Un deber. Entonces tú te casas fundamentalmente para tener relaciones sexuales y para reproducirte. En la concepción general no está así en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres sienten que es una obligación. Nosotras hemos tenido mujeres que dicen, yo no quiero seguir pagando con mi cuerpo la guapanela que me dan, que es muy doloroso. Y es llega a un nivel de conciencia que ellas dicen, no, me harté de esto. Y yo sí creo que hay un punto en la violencia sexual, y es que las mujeres se hartan de que su cuerpo sea utilizado cuando ellos quieran. Y qué pena con los varones, pero son fundamentalmente los varones quien lo hace. De acuerdo. La violencia sexual yo creo que es una de las más complicadas. No solo por eso, porque también, como en todas, es difícil, muchas mujeres no logran identificar cuando hay violencia sexual porque creen que está solamente atada a la violación, como dice el Amparo, sino que también cuando llegan a denunciar, las barreras que hay son múltiples. Por ejemplo, hay una cosa que, de hecho, yo estaba hablando en estos días con unas amigas y es como cuando el tema de las pruebas, ¿no? El tema probatorio, ¿no? Claro. En la ruta de atención dice que la mujer, después de ser violada, no se debe bañar, no se debe cambiar de ropa, no sé qué, pero resulta que tú decides denunciar 2 meses después, mucho tiempo después, y cuando llegas sin pruebas a donde un fiscal, un funcionario, pues tu denuncia se queda ahí, básicamente, no tienes cómo probar. Y aparte de eso, pues es un proceso que revictimiza todo el tiempo a la mujer porque tienes que estar contando, tienes que estar pensando en eso. Y ese tema es bastante complicado y es un tema donde queda básicamente la credibilidad de la mujer en juego, ¿no? Porque luego, es que usted se lo está inventando, no sé qué. Ese tema es bastante complicado y es un tema que creo que tampoco se ha podido resolver. Y que muchas veces las mujeres no denuncian también por eso, porque dicen, bueno, yo ya para qué, ya pasó. Ya lo dejo pasar. Ya no tengo las pruebas, pues. Exacto. Y también lo mismo que yo digo e insistimos mucho, si el funcionario no está sensibilizado, pues pasa de largo. Que es la norma, o sea, en este momento no hay una sensibilización de género a nivel de recibir las denuncias con un enfoque de género en ninguna instancia, hasta donde yo sé. Las entidades hacen el esfuerzo por formar a los funcionarios y creo, no sé, ayer estaba en una conversación donde dicen que los funcionarios cuando empiezan su carrera tienen que tomar como un curso de género, pero pues es que eso no es suficiente, además porque los funcionarios cambian todo el tiempo. Tienes un comisario de familia en un municipio pequeño hoy y a los 6 meses está otro comisario, entonces esa sensibilización que se perdió totalmente. O lo mismo con el fiscal. Entonces, yo creo que es un problema estructural que tiene que tener medidas estructurales en donde tú debas garantizar que los funcionarios, así no estén sensibilizados, pues no estén como muy de acuerdo con eso, porque todavía tienen como están esos estereotipos machistas ahí metidos en la cabeza, pues también tengan el deber de responderle a la mujer. Más allá de su prejuicio, pues. Pero a mí me parece en lo de violencia sexual una forma de violencia que es el acoso sexual. Ajá. Que pues lo que estamos en este momento asistiendo es la gran denuncia que están haciendo las mujeres en las universidades frente al acoso sexual. Y ahí sí que es difícil porque la palabra del acosador contra la palabra de la mujer víctima. Y el acosador generalmente ejerce una autoridad, o es el profesor, o es el padre, o es el jefe. Entonces, ahí yo no sé si ustedes supieron del evento, la gran discusión que hay en la Universidad de Antioquia, que ha sido incapaz, las universidades, casi todas, a pesar que algunas han hecho esfuerzos importantes de tener protocolos, de sensibilizar, pero siempre hay una complacencia con el acosador. En muy pocas universidades se ha hecho un proceso disciplinario y han, digamos, sacado al acosador. Entonces, en el acoso sexual,
ponen a la mujer en la lógica como de la, no solamente de la mentirosa, sino de la loca, que mire lo que está diciendo frente a esta persona tan prestante. Y claro, esa es como una subcategoría dentro de las violencias sexuales, Por supuesto. pero que ahora mismo está teniendo mucha relevancia y digamos que yo considero que eso es un paso adelante en este momento. Sin embargo, estamos lejos de lograr lo que tú dices, que pese a que haya protocolos, realmente se apliquen y sirvan para hacer como medidas de sanción ejemplarizantes, digamos. Hay otra violencia, es que lo que me gusta es que uno va viendo cómo es un entramado, ¿no? La otra violencia que quería hablar era la patrimonial y económica, que también creo que está súper normalizada en el sentido como de asumir que la mujer tiene que depender económicamente del hombre y que toda su economía tiene que estar sujeta a cómo maneja la economía del hombre, pero esto es histórico. Para mí es muy extraño, pero yo sé que a nivel macro en Colombia este es un problema muy grave, porque creo las mujeres no estamos empoderadas económicamente, o sea, la desproporción, la desigualdad es enorme. ¿Cómo estamos frente a ese tema? En pañales. Sí. En pañalísimos. Sí, porque es que frente a la violencia patrimonial, primero es que se considera que solamente la sufren las mujeres más empobrecidas de esta sociedad. En los procesos de separación es donde se ve dramáticamente la violencia patrimonial. Sobre todo mujeres que han logrado construir un capital con sus compañeros. Hay personas muy prestantes de este país, muy reconocidos líderes, que mandan a clínicas de salud mental a las mujeres para poder llegar a que las declaren no aptas para manejar su patrimonio, para poderse quitar con todo el patrimonio. Mire, ese sí es un tema que poco se ha investigado, que la ley 1257 afortunadamente lo incluyó, pero que es porque generalmente en la lucha por el patrimonio, no te digo el pequeño patrimonio, sino grandes patrimonios, donde las mujeres han aportado y se quedan después de 10, 5 años sin absolutamente nada. O empiezan a cambiar las propiedades de nombre antes, cuando están viendo que ya hay una separación, empiezan a cambiar las propiedades. Y hay una cosa muy rara. ¿Como la titulación? La titulación, sí. El nombre de las propiedades lo pasan al nombre de la hermana, no sé qué, para que cuando haya la separación de bienes ya no le quede nada. Y hay una cosa muy rara y es que las mujeres, una cosa muy rara no, pues lo que pasa es que como las mujeres somos no sé qué pasa, súper confiadas. Nos casamos, no sé qué, empezamos y todo se pone a nombre del señor. Tiene que ver con el amor romántico. Exacto, eso, ¿no? total. Como... Y cuando llega, si nos separamos, pues él es súper justo, vamos a partir, y cuando llega, uno conoce realmente a la persona, cuando se está separando y pasa que el tipo se queda con todo, o bueno, entonces, y eso es muy común y lo que hizo el Amparo no es en los sectores empobrecidos, sino digamos, en la clase alta, clase media. Y hay otra cosa con el tema económico que es muy importante y es que muchas de esas violencias se mantienen es por esa dependencia económica que tú mencionabas. Y es que las mujeres muchas veces la mayoría de veces podría ser las mujeres empobrecidas no se salen del círculo de violencias pues porque tienen una dependencia económica con el tipo y esa es la razón de manipulación por el que tipo sigue, digamos, o sea, la manipula frente a sus hijos, la violenta, pero la mujer no se sale de ahí porque no tiene los medios para ser autónoma económicamente y entonces hace que se perpetúe ese círculo de violencias y las mujeres tampoco se atreven a denunciar ni a salirse de ahí, que es un tema que no está tipificado, digamos, dentro de ese tipo de violencia patrimonial y económica, pero digamos que toca o transversaliza todo, digamos, ese círculo de violencia psicológica, sexual, física, por el que pasan las mujeres, que digamos es un tema que tampoco, digamos, cuando se estudian esas razones de las violencias no se entiende un poco que en la medida en que uno pueda garantizar esa autonomía económica o esos medios de vida para las mujeres pueden, digamos, garantizar o se le puede garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. ¿No estamos educando a las niñas para ser autónomas económicamente? Pero mira, no tiene que ver sola, eso es muy importante. Por ejemplo, en los procesos de alimentarios, de cuota de alimentos, la ley suena muy bonita, 50 y 50, de acuerdo a las condiciones de cada uno. ¿Qué es lo que pasa en esas cuotas alimentarias? Que tú lo ves desde el más rico hasta el más pobre lo utiliza.
y es que generalmente cuando es el 50-50, que generalmente no es así, el 50% de la mujer, para la mujer significa casi el 100% de su salario, claro. porque las mujeres ganamos menos. Entonces, una ley que aparentemente es muy igualitaria termina en violencia económica para las mujeres. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque tienen menos capacidad de ahorro, porque no pueden tener posibilidades de un ingreso mayor. Entonces, ¿qué pasa con la cuota de alimentos? Que eso es un terreno que generalmente los jueces, hombres y mujeres, le dan un porcentaje muy reducido a los varones porque alegan que tienen otra relación y otros hijos o hijas. Entonces tienen que distribuir Entre esos otros entre hijos. todos los hijos y las hijas. Y eso es un detrimento patrimonial para todas las mujeres enorme. Digo que es en el terreno donde más injusticias hay en la parte de patrimonio. De acuerdo. Aquí estamos hablando de feminización de la pobreza, completamente. Claro, porque las mujeres tienen menos capacidad. Di una mujer que gana, pongamos, el salario mínimo y el tipo el salario mínimo les ponen, pero ella es la que tiene que estar con el cuidado de los hijos, entonces eso termina siendo para la mujer el total de su salario. No tiene el mismo tiempo, no tiene la misma capacidad. No. Hay una cosa sobre eso y es que, por ejemplo, uno, pues cuando uno va, creo que eso se ve en todo lado, pero me llamó mucho la atención en algunos trabajos que estoy haciendo en municipios muy pequeños. Y es que las mujeres jóvenes, bueno, allá, por ejemplo, municipios de la costa donde la gente toma mucho y les gusta mucho salir de fiesta y todo eso. Entonces las mujeres jóvenes no tienen plata para ir a comprarse un trago, no sé qué, ¿sí? Entonces las invita un tipo, ¿no? Y ellas, y esas son conversaciones que tenía con ellas creen que por esa invitación que el tipo les hizo, ellas están obligadas a acostarse con ellos. Entonces luego quedan embarazadas. Luego les toca quedarse con el tipo. O quedarse con el tipo que no, pues que las invitó una noche, no sé qué, o las invitó varias veces, o quedarse pues solas con el muchachito, pues porque también son mujeres que de pronto no tienen acceso, si quisieran abortar y eso, no tienen el conocimiento sobre la posibilidad que tienen para... También está la formación Exacto, sexual, también está el conocimiento de derechos ahí. Es una cosa tan mínima y tan cotidiana, pero hay tanto dentro de eso que yo queda como, porque nunca habíamos pensado en esto, en serio, es una cosa súper cotidiana porque después allá toman la mayoría de los días y eso. Y si no tienes, pues cómo vas a ser parte de la vida social. Exacto. Pues porque alguien me invita, entonces... Y luego, entonces estás atada al tipo porque te invitó a tomarte, no sé, 3 cervezas o bueno... Es desproporcionado ahí como Sí, la relación costo-beneficio. Claro. Ahora, todo esto que hemos hablado tiene que ver con otra violencia que es como muy minimizada o que genera mucha burla, y es la violencia simbólica, que yo creo que es transversal a todo lo que hemos hablado, que tiene que ver con los estereotipos sobre la mujer, con lo que se supone que es lo que debe lograr una mujer. O sea, si no estás con un man no eres nadie, y entonces eso hace que entonces te aguantes todo un ciclo de violencias. No te empoderas económicamente porque el hombre es el proveedor, tú no eres la proveedora. Un montón de estereotipos. ¿Cómo han manejado ustedes el tema de estos estereotipos? Y no solo con las mujeres, me interesa mucho entender con los hombres o con la sociedad que no entiende la importancia de esto, porque es que es como un trabajo, a veces es como arar en el desierto, es como que ¿cómo hago para explicar la gravedad de esto? Realmente aquí está la génesis de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Yo creo que nuestra opción ha sido primero trabajar con las mujeres. Ajá. ¿Y por qué? Porque quien sufre el problema es quien tiene que empezar el proceso de transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Si hiciéramos mucho trabajo con los varones y no se hiciera trabajo con las mujeres, de nada nos serviría, porque nosotras también hemos introyectado esas formas de amar, porque nosotras también hemos naturalizado esas formas de violencia. Entonces, sacar, y para eso sirve mucho el feminismo, lograr sacar todo eso de nuestras mentes es un proceso de largo aliento y nos cuesta relaciones, nos cuesta lágrimas del alma, nos cuesta mucha confrontación, porque cuando tú sacas eso de ti, empiezas a influenciar con quienes te relacionas. Claro. Y empiezas a poner límites. Claro. Entonces, una cosa es el Estado, yo sí creo que aquí hay un déficit grandísimo, es que el sistema educativo no se ha comprometido seriamente con la transformación. Es decir, hay que ver lo que está pasando en los colegios, el matoneo a niñas y niños,
el matoneo a quien no está dentro de la norma. Entonces creo que hay un déficit grandísimo ahí y las familias tampoco han hecho la familia como conjunto. Hay familias que hemos hecho el esfuerzo y bueno, por eso hay hombres que realmente están pensando distinto y mujeres también que están pensando distinto, pero es un terreno donde a la sociedad sí le falta mucho por caminar y donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental y las redes sociales. Si entramos allá, wow, nos vamos, wow, pero bueno. Por ejemplo, sobre el tema de la educación, por ejemplo, si tú te vas a los análisis de seguimiento e implementación de la ley 1257, que le da a diferentes entidades responsabilidades frente a la prevención y eliminación de violencias, el más rezagado es el sector educación. Es el más rezagado de todo. Tiene unas obligaciones específicas de adelantar campañas pedagógicas que logren transformaciones culturales para empezar a superar las violencias contra las mujeres, y es un sector que está bastante rezagado. Eso por un lado. Frente al trabajo con hombres, sí, lo principal es contra las mujeres, el trabajo frente a las mujeres, por un lado, todo ese trabajo de reconstrucción. De construcción de todo lo que uno tiene ya adentro como normalizado. Y por otro es que se apropien de, digamos, de las herramientas y todas las herramientas que hay para que ellas puedan hacerse exigibilidad sobre sus derechos. Eso es otra que es otra barrera bien importante cuando tú te vas a ver por qué las mujeres no denuncian o digamos, las cifras de violencias contra las mujeres se mantienen. Y ya el trabajo frente a los hombres es un trabajo muy complejo. Desde la red hemos intentado hacer algunas cosas, campañas de sensibilización, campañas dirigidas a hombres en alianza con colectivos de masculinidades positivas o alternativas, donde buscamos que los hombres se sensibilicen, no solo frente a, digamos, esas violencias simbólicas o frente a o la responsabilidad que ellos tienen frente a las violencias que sean contra las mujeres, sino con otros temas, redistribución de los roles de las tareas de cuidados, es decir, un sinfín de trabajo que hay que hacer con ellos, que va a ser demorado, porque si con lo que es el Amparo, si con las mujeres todavía nos cuesta trabajo, es un trabajo que va lento, con los hombres es un trabajo, no. O sea, se va a demorar más, pero yo creo que sí se han dado avances. Uno no puede, digamos, desconocer que hay avances y que hay hombres que ahora están trabajando, hombres que ahora piensan y también se cuestionan, ¿no? Es importante que se cuestionen ellos mismos sus comportamientos y cómo los transforman para que, digamos, no reproduzcan, digamos, esos comportamientos que para que sumen a un cambio, que realmente yo sí creo que sí se está dando el cambio y que de hecho si nos metíamos en las redes sociales nos vamos a otro universo, pero también las redes están ayudando un poco a poder difundir esta nueva mirada que ayuda a deconstruir. Pero igual el tema es infinito. Me quedaban por analizar la violencia física, la violencia laboral y la violencia institucional. Claramente de cada una de ellas podíamos sacar algo, pero lo que me gusta que hayamos hecho es como hacer visible el entramado, ¿no? Esto es un entramado, esto no son ruedas sueltas. Voy a parar hasta aquí este momento del programa porque ya tenemos que entrar a Pregunta el Pajarito, el espacio en el que las redes sociales le hacen preguntas a ustedes, y ya volvemos. Llegamos a Pregunta el Pajarito, el espacio del programa en el que las redes sociales le preguntan a mis invitadas, porque generalmente son invitadas, sobre el tema del día. Entonces, tengo aquí algunas preguntas que me enviaron por mi Instagram. Quiero empezar por una que me cuestiona mucho y que quiero tener la impresión de ustedes, y es: ¿por qué se focaliza la violencia contra la mujer si los hombres mueren más? Nos han preguntado eso de diferentes maneras. Y cuando estamos en esas campañas trabajando con hombres en la calle, los hombres, ay, pero ¿por qué no hay campañas de violencia contra los hombres? Las violencias contra los hombres, sí hay lo que estamos hablando con el Amparo, o sea, el conflicto armado por sí representa, digamos, una tasa de muerte más alta para los hombres, y pues, ahí, digamos, se firmó un acuerdo de paz, se están firmando otros. Las violencias contra las mujeres tienen unas características específicas. Una de esas es que, por ejemplo, se da en el espacio privado. Las mujeres en el espacio privado no estamos seguras, en las mismas casas.
Y eso es una característica bien importante que no, digamos, se da en los hombres. Y hay otra cosa que yo, digamos, siempre respondo cuando hacen esas preguntas, y es que y es específicamente hablando del feminismo, el feminismo no trabaja solo para que la sociedad sea igualitaria para las mujeres, sino para todas y todos. Y en ese sentido también se reconoce que, digamos, todas estas construcciones culturales desiguales no solo le hacen daño a las mujeres, sí más a las mujeres en ciertos escenarios, como es este de las violencias, pero también se reconoce el daño que le ha hecho a los hombres y que los hombres también, digamos que esa transformación cultural la que estamos trabajando también nos va a beneficiar, es decir, todos esos estereotipos que hacen que el hombre sea el duro, el que no pueda llorar, el que no pueda tener, digamos, manifestaciones frente a sus emociones. O sea, todo eso que pasa con los hombres también hace parte de esas construcciones culturales históricas que nos han hecho daño a todas, y también el feminismo trabaja por deconstruirlas. Entonces, digamos que también trabajamos por ello. Y otra cosa que decimos es, pues, si ustedes quieren hacer campañas, Eso te iba a si ustedes quieren decir. hacer campañas para violencias, Claro. pues háganlo. O sea, si ustedes quieren montar una organización social y trabajar por eso, pues lo pueden hacer. O sea, es que en esta sociedad hay espacio para todas y todos y ustedes lo pueden trabajar. Mi pregunta es por qué no lo hacen. Entonces, si creen que hay unas características De diferenciadas. pronto también está interiorizada esa violencia, ¿no? Que el hombre tiene que ir al combate y que el hombre tiene que sacrificarse por la patria y todo ese tipo de cosas y por la también. familia y el estereotipo, ¿no?, de que el hombre es el que responde económicamente, aunque en esta sociedad no es así, porque las mujeres, la cantidad de mujeres cabezas de hogar es impresionante por el abandono que hay por parte de los hombres, pero pues también en teoría tienen esa carga económica que tienen que responder, y eso también hace parte de esas construcciones y estamos trabajando para eso. Pero pues si quieren hacer campañas, bienvenidos. Adelante. Pero yo quisiera agregar ahí lo siguiente, a ver, evidentemente asesinan más a hombres en este país. La pregunta debe ser, ¿en dónde los asesinan? En el espacio público. En el espacio público, en peleas, robos, en el conflicto armado, en el contexto del conflicto armado. Porque la violencia no la podemos ver solamente como el asesinato. Las cifras desde el feminismo, creo que sancionamos cualquier tipo de violencia contra cualquier sujeto social. No validamos la violencia contra los hombres tampoco. Claro. Cualitativamente, cuando una mujer golpea a un varón, es distinto. Y es distinto porque generalmente cuando una mujer golpea a un varón es en defensa propia, o en defensa de los hijos, o en defensa de algún miembro de la familia que está en una situación de más subordinación o opresión. Cuando los hombres golpean a las mujeres es en un ejercicio de poder. Eso simplemente lo que nos permite es explicarnos la situación para diseñar estrategias que permitan avanzar en la eliminación de las violencias, no para justificarlas. Las cifras son importantes en tanto nos permiten ver la magnitud del problema, pero no podemos quedarnos en una explicación porque a los hombres los asesinan más porque no se habla de esas violencias. Es que no se trata de eso. Es que toda la conversación no se trata de eso, sino de poner, mira, en este país las últimas cifras de medicina legal, que fue hace 15 días, es que la violencia al interior de la familia ha incrementado en un 20%. Y el 90% son mujeres, niños y niñas. El 10% varones. Eso no justifica que los varones sean violentados, claro, por supuesto, sino mirar la magnitud. Un poco lo que estamos hablando es que la democracia en este país tiene que pasar por la eliminación de las violencias contra las mujeres en el espacio privado y que la seguridad humana de la que se está hablando en este nuevo gobierno tiene que llevarse al espacio privado, porque ahí es donde nos están matando, nos están golpeando, nos están violando. Hay otra cosa que me parece interesante resaltar con nuestra pregunta para hablar de la interseccionalidad, y es, ¿todas las mujeres sufren las mismas violencias o cambia con la edad, con la condición social y con la raza? ¿Es parejo o estas diferencias cambian los escenarios? Las expresiones son distintas. Por ejemplo, las mujeres en edad reproductiva están más sometidas a violencias físicas y violencias psicológicas. Las mujeres, al terminar la vida, las mujeres ancianas viven situaciones de violencia muy críticas en esta sociedad.
organizo. Si vamos a hablar de tipos de violencia, todas vivimos violencias o psicológicas o sexuales. ¿Con qué frecuencia y cómo se manifiesta? Sí depende de dónde estás ubicado socialmente. Las mujeres indígenas o las mujeres afro están más sometidas a todas las violencias del conflicto armado, por los territorios que habitan, por la expropiación que hacen de sus cuerpos. Las mujeres empobrecidas urbanamente están más sometidas a otro tipo de violencias. Entonces sí creo que no se puede generalizar, sino como cuál es la situación de cada mujer y cómo esas situaciones o esos sistemas de opresión que viven las mujeres agravan las violencias. Como decías ahora al principio, se entrecruzan violencias estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades, con violencias por el solo hecho de ser mujeres. De acuerdo. Esta última, toca rápidamente, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, es qué hacer cuando uno sabe que una mujer pasa por algún tipo de violencia pero no se atreve a denunciar. ¿Cómo puede uno alentar a alguien a que haga la denuncia? Es muy difícil porque en teoría uno podría, si uno sabe que se está presentando una denuncia, como esa ley cambia cada rato, no sé si en este momento está así, pero yo podría denunciar si conozco, digamos, qué está pasando. Una sí, tercera. pero el problema es que si la mujer no está convencida, el proceso no va a avanzar. Y eso pasa mucho, que la mujer muchas veces no está convencida por miles de razones, o porque lo tiene súper naturalizada, por el amor romántico, por la dependencia económica. Entonces, si la mujer no está convencida, no va a avanzar el proceso de denuncia, no se van a... Es decir, las medidas de atención y las medidas de prevención, como esas medidas cautelares que se dan, pues tampoco van a tener mucho resultado. Entonces, yo creo que lo más importante es... que la mujer sea sacarlo consciente, adelante. convencida, que inicie el proceso. Digamos, en todos los territorios del país es diferente. O sea, en Bogotá hay muchas herramientas. La Secretaría de las Mujeres hace un trabajo importante, hace acompañamiento, tiene duplas legales y psicosociales, tiene casas, refugio para mujeres que su vida está en riesgo y tienen que salir de su casa, que no debería ser así. Entonces, digamos, en un territorio como Bogotá, digamos, hay más oportunidades, pero, digamos, la idea es que se pueda avanzar en otros territorios frente a, digamos, esos programas y políticas que dirigidas a que las mujeres puedan, digamos, tengan más garantías cuando inician un proceso de denuncia. Ok, entonces básicamente hay que tener una mujer convencida de hacer la denuncia y tener un sistema que ayude a sacar adelante toda esa denuncia. Como siempre me gustaría seguir hablando infinito, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir a Sin Excepciones, muchas gracias por la conversación. Esperamos que este 25 de noviembre estemos todas conmemorando como corresponde esta fecha y llamando la atención. Y ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días.